De la escala del 1 al 10, ¿cuán feliz sos? Hace unos años, cuando atravesaba por momentos bastante complicados, hablaba con mis amigas y no podían creer lo que les decía. Cómo a pesar de estar atravesando un dolor muy grande, yo afirmaba que igual era feliz. Les hacía un gráfico donde la felicidad era una línea que acompañaba paralelamente otra línea que representaba toda mi vida, y que ese momento doloroso solo ocupaba una parte pequeña de esa línea. Yo en ese momento no tenía ni idea de todo lo que hoy quiero conversar con ustedes. De ahí empecé a definir qué era la felicidad para mí. Si era una forma de pensar, de transitar la vida, o era el éxtasis que sentía en pequeños momentos aislados, como cuando comes algo que querés demasiado o te contesta la persona que te gusta. Por eso el título del podcast, Placer versus Felicidad. Porque aunque parezca que son lo mismo o parte de lo mismo, son opuestos y no se complementan en absoluto. ¿Cuáles son las diferencias? El placer es de corta duración, la felicidad es a largo plazo. Por eso muchas veces, después de sentir placer en un periodo corto de tiempo, se puede sentir una sensación de vacío, angustia que perdura mucho más. El placer es tangible e irracional, la felicidad es intangible y sublime. Por eso responder una pregunta como la que hice al principio es difícil de responder. Quizás no tenga respuesta. El placer es tomar y la felicidad es dar. El placer se puede alcanzar por medio de sustancias y la felicidad no. El placer se experimenta en soledad y la felicidad en compañía. El placer es adictivo y la felicidad no, ya sean adicciones a sustancias o a conductas. Y por último, el placer es dopamina y la felicidad es serotonina. Y acá es donde entra la ciencia, y lo voy a explicar de manera simple y breve porque lejos estoy de ser neuróloga, pero es un tema que me apasiona. Supongamos que la dopamina estimula una neurona, y las neuronas, cuando son estimuladas demasiado por dopamina y de forma recurrente, tienden a morir. Por ende desarrollan su mecanismo de defensa. Lo que hace una neurona contra esto es reducir el número de receptores disponibles para ser estimulados en un intento de suavizar el daño. Es decir, cuando experimentás placer por medio de una dosis de lo que te excita, los receptores bajan. Por ende, la próxima vez vas a necesitar una dosis más alta para sentir lo mismo, porque va a haber menos receptores que ocupar. Así, cada vez va a ir creciendo la dosis de lo que consumas hasta que no sientas más nada. Y no hablo de consumir algún tipo de sustancia. Pueden ser malos hábitos, como comer en forma desmedida, o estar muchas horas usando las redes sociales o viendo Netflix. Comprar cosas creyendo que eso va a traer felicidad y una vez que se obtiene, se busca otra cosa que adquirir y así sucesivamente. La búsqueda de placer constante es lo que nos hace vivir insatisfechos todo el tiempo. Y no lo digo de una forma poética, sino que lo dictamina la ciencia. En cambio, la serotonina inhibe, no estimula, inhibe el receptor para dar satisfacción, para calmarte. Es ese sentimiento de ser uno mismo con el universo. Se puede sentir cuando salimos adelante luego de un proceso de sanación, como superar un duelo, una pérdida, cuando meditamos, cuando vemos el fruto del sacrificio de tomar decisiones a largo plazo de manera racional, de cultivar buenos hábitos, etc. Pero hay una cosa que reduce la serotonina, y es la dopamina. Por ende, cuanto más placer y satisfacción inmediata busques, más infeliz vas a ser. Para poder controlar esto, se requiere de fuerza de voluntad,
de entrenar el cerebro para poder tomar decisiones más conscientes y a largo plazo, y no volverse adictos al placer instantáneo todo el tiempo. Una herramienta que a mí me ha ayudado mucho en estos 4 años a cambiar el chip es la meditación. Aprendí a meditar en el profesorado de yoga y hoy es algo que hago todos los días. Si todo esto te resuena, en mi canal de YouTube te dejo 2 videos. El primero es una pequeña meditación guiada para realizar todos los días en lo posible ni bien te levantás. Si sos constante y la meditación se convierte en un hábito, vas a notar cómo vas a tener un mayor control sobre tu mente, pudiendo elegir la felicidad por encima del placer. Y el segundo es una meditación para cultivar la gratitud. A veces, no ver concretados nuestros proyectos y metas en el corto plazo nos desmotiva demasiado, cayendo en la búsqueda de placer provocando el autoboicot. Te aseguro que vas a enamorarte del proceso y sentirte mucho más feliz. Esto fue todo por hoy. Espero que te hayas sentido a gusto mientras escuchabas el podcast. Agradezco tu compañía y deseo volver a encontrarte en otro episodio de The Mindful Podcast.